Grabar No, no está grabando. Ahora sí. Ahora empieza a grabar. Bueno, los temas que vamos a trabajar hoy son estos, ¿sí? En clase número 6, hoy es 8 de febrero del 2022, y lo que vimos ayer es las operaciones, o sea, qué son las expresiones algebraicas, cómo se clasifican, ¿sí? Y algunas operaciones con polinomios, que son la suma, la resta y el producto. Hoy vamos a trabajar la división entre polinomios, regla de Ruffini, si es que les suena en algún momento que lo vieron, los ceros de un polinomio, el teorema del resto y algo de factoreo. Vamos a ver qué es en algunos casos. Bien, esto es lo que les decía yo recién de la tarea que tienen que subir mañana, que tiene que ver con la clase de hoy, lo que es la división de polinomios, ¿sí? Tiene que, con este programa puede ser o con otro, sacar una foto de lo que ustedes han hecho el desarrollo de este ejercicio, poner el carnet de la fotito en la parte superior y cargarlo al espacio correspondiente con el formato PDF, ¿sí? Guardar el archivo con el apellido, nombre y número de documento, ¿sí? Bueno. Profe, no está mostrando la pantalla, si es que está compartiendo. Ah, sí, no estoy mostrando, ya lo muestro. Compartir. Ahí. Esto es lo que les decía. ¿Estamos? Bueno, vamos a ver. Vamos a hacer un repaso de lo que vimos ayer, cómo se sumaban los polinomios, ¿sí? La suma de dos polinomios de grado n, ustedes tenían que poner, ¿sí?, de forma ordenada y completa los polinomios que se suman. En este caso, este es un ejercicio que está, hay varios ejercicios, vamos a hacer uno, hicimos algo ayer. Tenemos que escribir este primer polinomio, ¿sí?, ordenado y completo. En este caso está ordenado y completo, ordenado en forma descendiente. Está el término en x cubo, x cuadrado, el término en x lineal y el término independiente. Abajo voy a poner, ¿sí?, los términos semejantes de este otro polinomio. Entonces, por ejemplo, este polinomio lo tengo que poner abajo de este otro que es semejante, x elevado a la tercera potencia, ¿sí? Después queda 3x cuadrado más un quinto de x menos un medio. O sea, acá no hay dificultades, demasiado dificultades, porque son dos polinomios que tienen el mismo orden, están ordenados, están completos, y los tengo que poner cada uno de los términos correspondientes debajo de sus términos semejantes. Entonces, acá tengo que sumar término a término. 3/4 más un medio, voy a hacer los cálculos auxiliares si quieren, el costadito. Vale, los auxiliares, y tengo 3/4 enteros, perdón, el número real, 3/4 menos un medio, ¿cuánto sería? Como un denominador, 4. 4 dividido en 4 es de 1, por 3 es 3, ¿sí? 4 dividido en 2 es de 2, por menos 1 es menos 2. Entonces me queda 3 menos 2 es 1, un cuarto, lo que resulta de esta suma a una resta, ¿sí? Acá, más un cuarto. Después, menos 13x más... ¿Pueden apagar el micrófono, por favor? Ahí está. Menos 3x más un quinto de x son dos términos semejantes, entonces voy a sumar los coeficientes de estos términos. Menos 3 más un quinto es igual, ¿sí?, cuando tengo que sumar un entero con una fracción, tengo que multiplicar el entero por el denominador de esa fracción, entonces me queda 5 por 3, 5 por menos 3 es menos 15, más 1 sobre 5. Y esto me queda menos 14 quintos. ¿Cómo? Menos 14 sobre 5, x. Eso, menos 14 sobre 5. Exactamente, bien. Después, un medio por x cuadrado más 3 por x cuadrado. O sea que lo único que tengo que hacer es sumar los coeficientes de ese ser. ¿Cómo? 7 medios. 7 medios. Exactamente. En este caso, tengo 1 más, el denominador por este entero sería 6. 1 más 6 es 7 medios. ¿Sí? Más 7 medios por x cuadrado. ¿Sí? Y después tengo que sumar estos dos, que sería 5 más 4 quintos, 29 quintos. Sería 5 por 5, 25, más 4, 29 quintos. ¿Sí? Entonces, hemos calculado
29 quintos por x cubo, la suma entre estos dos polinomios. Fíjense que siempre voy a tener el grado del polinomio resultante de la suma, va a ser el grado, el mayor grado de los polinomios que se dan, de los sumandos. Supongamos que este ya ha sido, no sé, acá le voy a agregar un término, más 5, no, 3x cuarta, ¿sí? Me quedaría un término más. 3 Sería grado. sería grado 4, exactamente. 3x cuarta, vamos a suponer que agregamos esto. Voy a poner en otro color para que quede, es algo que estoy agregando, para que se entienda, ¿sí? Que en la suma de dos polinomios, siempre el polinomio que obtengo va a ser del grado del polinomio mayor, ¿sí? Mejor dicho, del grado del polinomio que tiene mayor grado. Si este polinomio es de grado 4, el resultante, ¿sí? El polinomio resultante va a ser de grado 4. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Bien. Entonces, supongamos que tengo un polinomio, p de x, que tiene el grado 5, y tengo otro polinomio, q de x, que tiene un grado 3, el grado del polinomio resultante, p más q, ¿sí? Va a ser igual a ¿qué? ¿A qué número? 5. 5, ¿sí? Entonces, el grado del polinomio que resulta de la suma va a ser el número más alto correspondiente al polinomio más alto, de grado más alto. Eso es todo, ¿no? Sí. ¿Sí? Bueno. Vamos a ver lo que vimos ayer, la multiplicación. ¿Qué es lo que dice acá? Yo lo puesto así, lo que aparece en recuadro, en la punta de la teoría. Me dice, dados dos polinomios P y Q de grado M y N respectivamente, entonces el grado del polinomio que resulte del producto es la suma de los grados de los dos polinomios, ¿sí? Entonces, este polinomio, si yo observo, es de grado 2. Y este otro polinomio que tengo que multiplicar es de grado 2. Entonces, ¿cuál va a ser el grado del polinomio resultante? 4. P por Q, exactamente. Es 2 más 2, es 4. ¿Sí? Entonces, acá se entiende qué es lo que significa esto. Lo explico cada una de las cosas que me parece que por ahí genera alguna duda. Bien, vamos a hacer la multiplicación entre esos dos polinomios. Vamos a tener este primer polinomio que tiene que estar completo y ordenado en forma descendiente, ¿sí? Está Inge, completo. Sí, dos segunditos, Claudia, demora, perdóname. sí. Cuando dé el examen solamente van a hacer los ejercicios. Ahí usted ha puesto tener en cuenta la parte teórica. ¿Van a tomar la parte teórica en algún caso en particular o no? Yo lo doy, siempre doy la parte teórica. O sea, si a mí me preguntan un ejercicio, así se me preguntan algo que tenga que hacer razonamiento, voy a preguntar algo teórico. Por ejemplo, esto que estoy hablando, o sea, por tirarles algo. ¿De qué grado es el polinomio resultante entre el producto de dos polinomios? Cosas así, ¿sí? Tienen que estudiar la teoría. Por eso lo explico, a cada uno de los conceptos siempre lo explico qué es lo que significa y lo asocio a la práctica. Porque para mí matemática no existe sin la teoría. Lo que les enseñan en el secundario de explicarle todo práctica, nada de teoría, ahí me parece que hay una falla en el sistema, porque tienen que ver teoría para poder aplicarlo después a la práctica. Bueno, sigo. Entonces les decía que este polinomio tiene que ser multiplicado por este otro. En el producto, ¿sí?, de dos polinomios resulta en otro polinomio tal que ese polinomio surge de multiplicar cada término del primer polinomio por el segundo, ¿sí? Entonces el segundo polinomio es... Se me confunden los mouse. El segundo polinomio es x cuadrado menos 4x más 1. Entonces, en el producto de dos polinomios surge de otro polinomio de grado m más n, donde cada término de uno de los polinomios está multiplicado por el segundo, ¿sí? Entonces, este término lo voy a multiplicar acá.
este término lo voy a multiplicar por este, después por este y después por este. Lo voy a poner en una primera línea, ¿sí? Este otro término lo voy a multiplicar por cada uno de los términos del otro polinomio y lo voy a poner en una segunda línea. Ya tengo la primera línea de los productos de este número, ¿sí? Y después, este otro término lo voy a multiplicar por cada uno de los términos del primer polinomio y lo voy a poner en la tercera línea, ¿sí? Estos tres polinomios los voy a sumar con sus términos semejantes y ese va a ser el resultado de la multiplicación entre estos dos polinomios. Entre este polinomio y este otro. ¿Se entiende? Entonces, vamos a ver cómo se hacía. Ahí está. El 1 lo tengo que multiplicar por cada uno de los términos del primer polinomio. 1 por 3 es 3. 1 por menos 5x es menos 5x. 1 por 4x es 4x. ¿Sí? Ese no es difícil. Vamos con el segundo término. Vamos a multiplicar por cada uno de los términos del primer polinomio. Entonces, menos 4x por 3 sería menos 12x. Como tengo x elevado a la primera potencia, lo tengo que colocar a ese resultado abajo del término semejante que ya escribí. Entonces pongo acá, menos 12x. Después, menos 4x por menos 5x sería 20x cuadrado. Lo tengo que poner abajo del término semejante. Más 20x cuadrado. ¿Sí? Menos 4x por 4x cuadrado sería 4 por 4, 16, menos 16x cubo. Menos 16x cubo. ¿Sí? Como estoy multiplicando dos, ¿sí? Son dos términos que no son semejantes, los estoy multiplicando, son dos potencias de igual base, este está elevado a la primera potencia, entonces tengo que sumar el exponente este más este exponente. ¿Se entiende qué es lo que estoy haciendo? Después multiplicar los coeficientes. Este Sí. coeficiente lo multiplico por este otro, que es menos 16. Y después, este número, la letra con su potencia, lo tengo que multiplicar por esta otra potencia, donde tengo que sumar los exponentes porque son dos potencias de igual base. Bien. O sea que ya multipliqué el segundo término del segundo polinomio por cada uno de los términos del primer polinomio. Vamos con el tercer término, ¿sí? X cuadrado. Ahí, ¿Sí? perdón, ahí aplica la regla de los signos, ¿verdad? Sí, Más por más. exactamente. ¿Sí? Ya vamos a hacer un repasito acá que era lo que significaba. X cuadrada por 3x es 3x cuadrado, o sea que lo pongo a ese término abajo del término semejante. ¿Sí? Después, x cuadrado por menos 5x sería menos 5x cubo. Menos 5x cubo. Y después, x cuadrado por 4x cuadrado sería 4x cuarta. ¿Sí? Bueno, hasta ahí obtuve, ¿sí? Cada uno de lo que se obtiene de multiplicar cada uno de los términos, ¿sí? Cada término por cada uno de los términos del otro polinomio. Voy a sumar término a término. Entonces, el 3 se suma con nada. Estos son dos términos semejantes que los voy a sumar y sería menos 17x. Acá quedó más. Estos son tres términos semejantes que es más 27x cuadrado. ¿Sí? Estos son términos semejantes, sería menos 21x cubo. Ahí estamos. Y después sería este único término que es x a la cuarta. Y ese es el resultado, ¿sí? Que se obtiene de multiplicar estos dos polinomios de grado 4, donde obtengo otro polinomio que va a ser de grado 4. Fíjense, perdón, dos polinomios de grado 2, que he sumado sus grados, voy a obtener otro polinomio de grado 4. 2 más 2 es 4. ¿Sí? ¿Está fácil o difícil la multiplicación? Fácil, divertido me es más fácil Entendible. para mí. Ah, bueno, cada Yo uno. lo he entendido de otra manera. ¿Cómo? Yo digo que la resuelvo mejor de la otra manera. Claro, voy a volver a compartir lo que vimos en Aplicando la propiedades clase pasada. distributivas. Claro. En la clase ayer vimos que
acá en la unidad 2 aparece la multiplicación. ¿Sí? A ver, acá está. Ya comparto. Acá está. Esto estaba en la página número 5 de la unidad número 2, que lo aplicaba de otra manera. Lo que hacía era, ¿sí?, aplicar como distributiva. Fíjense, si yo tengo que multiplicar, si tengo que multiplicar este polinomio por este otro, lo que hacía era este por este, ¿sí?, más este por este, ¿sí? A ver cómo hace acá. Sería este primer término. Y vaya a multiplicar, Este ¿no? Si por tengo este, más la este, distributiva, este por este, ¿sí? Bueno, como ustedes quieran. A mí, en lo personal, ¿sí?, me gusta más la forma que les expliqué, que es como un recurso que ustedes conocen, que ya lo han visto en la primaria, ¿sí?, de cómo se ubicaban los números o el producto entre dos números reales. Bueno, esta es más o menos de la misma metodología, nada más que siempre teniendo en cuenta que tenía que aplicar o colocar lo que resultaba, ¿sí?, abajo de los términos semejantes. Eso era todo, ¿sí? Pero es la misma metodología. Háganlo como quieran, ¿sí? Bueno, vamos a ver lo que es la división entre polinomios. Yo voy a leer y voy a explicar cada uno de estos párrafos que aparecen en la punta de la teoría, ¿sí? Entonces, la división de un polinomio P de X, ¿sí?, por otro polinomio Q de X, acá voy a señalar, la división de un polinomio P de X por otro Q de X, ¿sí?, donde el grado de P de X es mayor o igual al grado de Q de X, ¿sí?, nos permite determinar dos polinomios, C de X y R de X, ¿sí?, que son los únicos que cumplen las siguientes condiciones. Vamos a ver qué es C de X y qué es R de X, ¿sí? Lo que sí dice acá que el polinomio P de X va a ser igual al producto del polinomio Q de X por C de X más R de X. Y lo otro, que si R de X es distinto de 0, entonces el grado de R de X es menor que el grado de Q de X. ¿Qué dice en esto? A ver, vamos a hacer una analogía con los números reales. Si yo multiplico el número 35, por ejemplo, en 2, el resultado va a ser 15 y el resto va a ser 5. ¿Sí? 15 por 2 es 30, más 5, 35. ¿Cómo se llamaban estos elementos del cociente, o sea, o de la división, de la operación división? Le llamamos a este número, que está ubicado acá, que lo podía expresar así también, 35 sobre 2, o 35 dividido en 2, o 35 2.2, o 35, también en la primaria hemos visto, dividido en 2. Todas esas eran formas de simbolizar la operación de división, ¿sí? En este caso, este número se llamaba dividendo. Dividendo. Yo a un dividendo le divido un número, ¿sí?, que le llamo divisor. Y este número 15, ¿cómo se llamaba? Cociente o división. Cociente, ¿sí?, o resultado de la división. Y este número le llamaba resto, ¿sí? El resto podía ser igual a 0 o distinto de 0, como es el caso. Podía ser el resto igual a 0 o distinto de 0. Por ejemplo, si yo tengo 30 dividido en 2, ¿sí?, el cociente es 15 y el resto es 0. En este caso decimos que la división es exacta, ¿sí?, que el resto es igual a 0. Bueno, a partir de este concepto nosotros podemos decir, por ejemplo, que el dividendo es igual al producto entre el divisor, el cociente, y le sumo el resto. ¿Sí? Podríamos decir esto, lo decimos en forma coloquial, pero haciendo una analogía con polinomios, decimos lo siguiente. Ay, perdón. Me pasé acá. Nosotros decimos, sea un polinomio P de X, ¿sí?, dividido en otro polinomio Q de X. Primero tenemos que considerar que el polinomio tiene que ser distinto de 0, ¿sí?, para que esté definido. El grado del polinomio P tiene que ser mayor o igual al grado del polinomio Q, para que puedan ser divisibles. Bien, para que pueda dividir. Y nosotros decimos que el polinomio P de X, ¿sí?, es igual al producto
entre Q de X, ¿por quién? Fíjense, si nosotros decimos el dividendo Por es igual al CX, divisor por más CX, por el R, cociente más el resto, exactamente. Decimos por que CX más R. existe, exactamente, un polinomio C de X de grado menor que Q, ¿sí? No, perdón, el resto es menor que Q. Y sumado el resto, el polinomio que es ese resto, me va a dar, o se va a verificar esta igualdad. Entonces, si yo multiplico el resultado de una división entre dos polinomios, ¿sí? Por el polinomio denominador y le sumo el resto, voy a obtener el polinomio inicial, ¿sí? Esto es importante para que lo entiendan qué es lo que significa. Vuelvo para atrás y vamos a ver, vamos a seguir con polinomios. Que se me, hay una diapositiva de más. Volvemos acá. Entonces, la división de un polinomio P de X por otro polinomio Q de X distinto de 0, donde el grado del polinomio P de X, o sea, del numerador, es mayor o igual al grado del polinomio denominador, que es Q de X, ¿sí? Que lo podemos expresar, acá está puesto acá, puedo expresar P de X dividido en Q de X, que es lo mismo que decir, esto está acá, que dividir el polinomio P de X en el polinomio Q de X. Bien. Entonces, a partir de esta división surgen dos polinomios nuevos, que es el polinomio C de X, que es el cociente, el resultado de la división, y el polinomio R de X, que es el resto de esa división. Son los únicos que cumplen la siguiente igualdad. El polinomio P de X es igual al producto entre el polinomio denominador por el polinomio cociente más el polinomio resto, ¿sí? Eso se verifica, que es lo que expliqué recién. Y si el resto es distinto de 0, entonces el grado de ese polinomio que resulta, del resto, que es el resto de la división, va a ser menor que el grado del polinomio Q, que es el divisor, ¿sí? Acuérdense que si yo miro esto, tengo el dividendo y el divisor. El dividendo es el numerador, el divisor es el denominador. O lo tengo así. P de X es el dividendo, Q de X es el divisor, C de X es el cociente de la división o el resultado de la división, y R de X es el resto de la división. ¿Sí? Bueno, hay que tener en cuenta, lo voy a leer a esto del cuadrito, que esto está también en la teoría, que P de X recibe el nombre del dividendo, lo que acabo de decir, el Q de X es el divisor, el C de X es el cociente de la división y R de X es el resto, ¿sí? De dividir P en Q. Estoy dividiendo P en Q. Para dividir dos polinomios debemos completar los polinomios, ordenarlo de forma descendiente, tanto al dividendo como al divisor, ¿sí? Entonces, vamos a ver este ejemplo. Dividir P en Q, sabiendo que P es este polinomio y Q es este otro. Y es lo que vamos a hacer acá. Vale. Me pide que divida estos dos polinomios. ¿Cómo voy a hacer? Primero voy a ordenar tanto el dividendo como el divisor, ¿sí? Este es el polinomio P de X, P de X, ¿sí? Lo voy a ordenar. ¿Cómo lo ordeno? Pongo el término más alto con el exponente más alto que está acá. ¿Hay algún término con X cuarta o X elevado a la 4? No. Entonces pongo 0, ¿sí? 0x a la cuarta. Más, ¿hay alguno con X al cubo? No hay ninguno con X al cubo. Bien. X al cuadrado, sí. Menos 2x al cuadrado. X a la primera potencia o a la 1 no está. Y el término independiente que es 1. ¿Estamos hasta ahí? Que lo que hice fue completar y ordenar en forma descendiente el polinomio dividendo. Vamos a poner entonces la rayita de la división. Vamos a poner completo y ordenado en forma descendiente el polinomio que va a ser el divisor. Sería menos x cuadrado, es el término que tiene exponente más alto, después lo completo con el término de la potencia que le sigue, ¿sí? Más 2. ¿Estamos ahí?
Bien. ¿Estamos ahí? Sí. Bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Se acuerdan cómo hacía yo para dividir dos polinomios? ¿Qué es lo que tenía que hacer? Tiene que llegar al grado del otro. ¿Cómo? Tenía que... Tiene que poner un... Tiene que llegar al grado del 3x quinta. Vos decís que X tenía al que cubo llegar... puede ser. Ajá. 3x Un al cubo número que quedaría. multiplicado por x al cuadrado Tendría- de lo mismo No va a que hacer falta. x al 5. Claro, es Ajá. Yo tengo que buscar una expresión, ¿sí? Una expresión. Tengo que tomar este primer término. Tengo que buscar una expresión de tal forma que al multiplicarla por este otro primer término, me dé el mismo número este. ¿Sí? Yo tengo que buscar una expresión acá, de tal forma que al multiplicarlo por el primer término del divisor, me dé el mismo número. sería 3x cubo. ¿Cuál sería? Menos 3x. 3x, menos 3x al cubo. No, Menos, más. exactamente. Menos, menos porque 3, menos por menos es más. exactamente, menos 3x cubo. ¿Es así? Cubo, exacto. 3 más 2, 5. Si los multiplico, se Así van a es. sumar los exponentes. Bueno, entonces, ese es el secreto. Ordeno, ¿sí? El dividendo de forma completo y ordeno de forma descendiente, ¿sí? Entonces, tomo el primer término y me fijo del dividendo, ¿no? Y me fijo el primer término del divisor. Tengo que buscar una expresión de tal forma que multiplicada por este primer término me dé este, ¿sí? Entonces multiplico. Menos 3x cubo por menos x cuadrado sería 3x quinta, ¿sí? Pero acá lo tengo que poner cambiado de signo. Porque en realidad lo que voy a hacer, voy a ir poniendo acá, voy a ir restando, ¿sí? Menos 3x quinta. O sea, el resultado Profesora. que me da acá, lo tengo que cambiar de signo acá. Sí, dime. Y la otra opción, ponerlo al 3 positivo, Y después hacer la restarlo. operación y Ajá. más por menos, menos, y cambio al revés. ¿Puedes ir ponerlo acá? Hacerlo positivo, ¿ves? Hacer la operación. Claro, esto me dice Escucha, ponerlo acá y después restar hacer, todo. Ajá. Es como ustedes claro, gusten. cambiarlo. Exacto, como ustedes gusten. Entonces, a mí me parece siempre, yo lo pongo particularmente para no confundirme, el resultado y lo cambio de signo, ¿sí? Después, este número, esta expresión, perdón, lo multiplico por el segundo término del divisor. ¿Cuánto sería menos 3x cubo por 2? Sería Menos 6x cubo. menos Menos 6x 6x cubo. Entonces lo tengo que poner, fíjense, abajo del término semejante y cambiado de signo. Si esto me da menos 6x cubo, entonces acá lo tengo que poner más 6x cubo. ¿Sí? Y no hay más nada, no hay otro término en el divisor, o sea que tengo que multiplicar esta expresión por los dos únicos términos y ubicar, cambiado de signo, abajo del término semejante. ¿Estamos ahí? Bueno, vamos a sumar entonces, en realidad lo que dice es restar, porque les cambia el signo. Bueno, ¿cuánto me da como resultado entonces? 3x cubo menos 3x cubo, Se cancela. perdón, 3x quinta menos 3x quinta, 0. ¿Estamos? ¿Cómo? Perdón, no escucho. Que se cancelaba eso. Se cancela, exactamente. Yo no lo cancelo, directamente lo pongo 0. Esto es 0, después 0x cubo más 6x cubo me da más 6x cubo. Voy a bajar, ¿sí? Voy a bajar estos términos, me quedaría menos 2x cubo, ¿sí? Cuadrado, perdón, menos 2x cuadrado más 0x más 1. Lo que estoy haciendo es bajar esos términos para que pueda volver a dividir. Entonces, vuelvo a dividir este polinomio de un grado. ¿Cómo? ¿Y por qué no bajo el 0x a la cuarta? Si bajo el Este también, y es lo mismo. Porque es 0. Sí, no tiene sentido. Es lo mismo acá. 0, 0, y me queda esta expresión. ¿Estamos? O sea, no varía en nada. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Bueno,
Ahora vamos a hacer lo mismo. Voy a buscar, ¿sí? Voy a tomar este primer término y lo voy a dividir en esto. O sea que voy a buscar ¿No 6x? una expresión. Menos exactamente. 6x, exactamente. Entonces, una expresión que lo multiplico por este primer término y me dé este número. Esta expresión, perdón. Quedaría menos 6x. Menos 6x por x cuadrado me da 6x cuadrado. ¿Sí? Que lo voy a poner acá cambiado de signo. Cubo, perdón. Menos 6x por menos x cuadrado me da 6x cubo, que lo voy a poner acá cambiado de signo. ¿Sí? Después, voy a multiplicar por el segundo término del divisor. Menos 6x por 2 me quedaría menos 12x, que lo voy a colocar abajo del término semejante cambiado de signo, más 12x. ¿Sí? Vuelvo acá, vuelvo a explicar. Tomo el primer término y lo divido en este otro primer término del divisor. O sea que voy a buscar una expresión de tal forma que al multiplicarlo por este término me dé la misma expresión que acá. ¿Sí? Sería menos 3 por menos es 3x cubo por x cuadrado sería 3x, perdón, acá estoy, me he mareado, es este. Menos 6 por menos 1 es 6. X por x cuadrado es 6x cubo. Y acá lo coloco cambiado de signo. Después, menos 6x por 2 sería menos 12x. Lo tengo que colocar abajo del término semejante, cambiado de signo, 12x. Y ahora voy a sumar los términos semejantes y me va a quedar. Esto se hace 0. Se cancela ¿sí? 6x. Esto se cancela, espérame, no me está funcionando este. Ahí está. Esto me queda 0. Después me quedaría menos 2x cuadrado. Acá me quedaría 12x. Y acá me queda más 1. ¿Sí? De esta forma voy a volver a dividir este número, esta expresión, perdón, por el primer término del divisor. ¿Cuánto Puede me ser un da? 2 positivo. Voy a buscar, ¿sí? Si yo divido esto en esto, voy a buscar una expresión tal que multiplicada por menos x cuadrado me dé menos 2x. ¿Qué número sería? Más 2. ¿o no? 2x. Más 2. A ver, más ¿Sí? 2. Solamente. 2 por menos x cuadrado es menos 2x cuadrado, ¿o no? El número 2 Sí, sí, así es. multiplicado por menos 2x cuadrado es igual a menos 2x cuadrado. ¿Sí? Bueno, entonces, acá me quedaría menos 2x cuadrado y lo cambio de signo acá, menos 2x cuadrado, perdón, el menos 2 pasa a ser el más 2x cuadrado y después multiplico 2 por 2 es 4, lo voy a poner abajo del término semejante. Y sumo. Menos 2x cuadrado más 2x cuadrado es 0. ¿Sí? Más 12x y más 5. Acá, perdón, acá va a cambiar de signo. Acá me equivoqué, va a cambiar de signo. Menos 3. ¿Sí? Porque es 2 por 2 es 4 y va acá cambiado de signo. Y menos 4 Ahí más termina, 1 profe. es menos 3. ¿Sí? Entonces, fíjense que voy a obtener acá, en esta división, dos polinomios. ¿Sí? El polinomio este, acá lo voy a sacar al... ¿cuánto es esto? Lo saco a esto. Bien. Voy a obtener este polinomio, que sería el resto del cociente, de la división. Y este otro polinomio, que sería el cociente de la división. ¿Sí? Entonces, me quedaría el polinomio c de x es este que resulta de la división. Menos 3x cubo menos 6x más 2. Y el polinomio que representa el resto es 12x menos 3. ¿Sí? Fíjense que el polinomio que representa el resto tiene un grado menor al polinomio que representa el divisor, que sería q de x. ¿Sí?
Si yo hago la prueba para saber si esto está bien, si yo no me equivoqué en nada, lo que tendría que hacer es, al polinomio p de x, ¿sí? Si yo voy a obtener este polinomio, si yo multiplico q de x por c de x y le sumo el resto, que es el polinomio r de x, ¿sí? Y ahí voy a estar verificando que yo hice bien esta división, ¿sí? Si al denominador o al divisor le multiplico el polinomio cociente y le sumo el polinomio resto, significa, ¿sí?, de que hice bien y se verifica la igualdad, hice bien todos los resultados, las operaciones que apliqué, ¿sí? Profe, Sí, en el caso que a mí me digan que verifique si un polinomio es divisible en otro, ajá, en vamos ese a caso ver. yo tendré que hacer que el resto sea igual a 0. Exactamente. Si el resto es igual a 0, eso es lo que vamos a ver ahora, si el resto es igual a 0, ¿sí? Si el resto es igual a 0, estoy diciendo de que el polinomio p de q es divisible en el polinomio q de x. Perdón, estoy diciendo mal. Si el resto de esto hubiese sido 0, significa que el polinomio p de q es divisible, p de x, discúlpenme que me vuelvo a trabar, p de x es divisible en el polinomio q de x, ¿sí? Si el resto es igual a 0, significa que el polinomio p es divisible en el polinomio q. Y eso significa que el polinomio p va a ser igual al producto entre el polinomio q, que es el divisor, por el polinomio c, que es el cociente, ¿sí? Cuando esto es 0. Cuando el resto es 0, significa que el polinomio p es divisible en el polinomio q, ¿sí? Vamos a ver. O el polinomio q es divisor. Vamos a leer esto que dice acá. Dados los polinomios p y q, tales que el grado del polinomio p y el grado del polinomio q es igual a n, siendo el polinomio de p mayor, el grado de p mayor que el grado de q, entonces dice que el grado, que es lo que está acá, el grado del polinomio que se obtiene al dividir estos dos polinomios, el grado de este, va a ser igual a la resta del grado del polinomio p menos el grado del polinomio q. ¿Qué es lo que significa en otras palabras? Si el grado del polinomio p, en este caso, es igual a 5, ¿sí? Y el grado del polinomio q es igual a 2, significa que el grado del polinomio que surge de la división es igual a 5 menos 2. Es igual a 3. Y acá puedo observar que el grado del polinomio que resulta de la división, o del polinomio cociente, es igual a 3. ¿Se entiende a lo que se refiere con esta expresión? Que el grado, no, eso no es relevante, pero para que lo entiendan. El grado del polinomio que resulta de dividir p en q va a ser las restas de los grados de p y de q, ¿sí? Siempre considerando que el polinomio dividendo, o sea, p, tiene un grado mayor o igual al grado del polinomio divisor, o sea, de q. Eso es lo que me está diciendo en otras palabras esta primera consideración que está puesto acá y está en el libro de la teoría, ¿sí? Bien, después me dice que si al divisor p en q obtengo un resto 0, o sea que si la división es exacta de los polinomios, ¿sí? Igual a un número 0 es un polinomio nulo, decimos que el cociente es exacto. Y era lo que les decía recién, al polinomio p, o sea, el dividendo, se puede obtener como el producto entre entre el cociente y el divisor. ¿Mm? Y se dice que el polinomio q es divisor de p y que el polinomio p es divisible en q. Eso tienen que tener en claro y en cuenta porque esto tiene la consigna de la actividad mejor dicho, de la actividad que tienen puesta ahí en el aula, que tienen que subir hasta mañana, tiene que ver con esto. ¿Qué significa que un polinomio sea divisor de otro polinomio? ¿Qué significa que un polinomio sea divisible en otro? Eso es a eso se refiere la actividad o la tarea que se ha planteado para mañana. Bueno, vamos a ver.
esto, que es la regla de Ruffini. Voy a volver para atrás y vamos a ver, ¿sí?, cómo se ha efectuado, ¿sí?, la división entre un polinomio y otro, ¿sí?, como cuál es la metodología y qué es lo que se obtiene. Esto lo voy a correr para acá. Ahora, cuando hablo de la regla de Ruffini, ¿sí?, es una metodología, una regla que se utiliza para dividir un polinomio en otro que tiene la forma x menos a, siendo a un número real, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tengo que dividir este polinomio, ¿sí?, que es un polinomio de grado, fíjense, 4, dividir en este otro polinomio que tiene la forma, fíjense, la forma x menos un número, en este caso, ¿cuál sería el valor de a para este 3. polinomio? No. Un 3 negativo. Exactamente, menos 3. Porque vuelvo a leer qué es lo que me está diciendo en la regla de Ruffini. Para determinar los coeficientes del cociente y el resto, ¿sí?, los coeficientes del cociente y el resto, ¿sí?, de una división, cuando el divisor es de la forma x menos a con a reales, ¿sí?, se aplica la regla de Ruffini. O sea, si yo tengo esta forma, por ejemplo, no se podría aplicar la regla de Ruffini, porque yo tendría que tener un divisor de la forma x menos un número, ¿sí? X menos un número, a. Acá no está, si está menos x cuadrado más 2, o sea que no se puede aplicar la regla de Ruffini. ¿Qué es lo que me dice al aplicar la regla? Que yo obtengo los coeficientes del cociente, o sea, del resultado de dividir, y, ¿sí?, el valor del resto cuando divido y aplico la regla de Ruffini, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. Cómo se aplicaba y cómo era esta famosa regla de Ruffini. Yo estoy dividiendo ¿sí?, polinomio en este otro que tiene la forma x menos a, ¿sí? El divisor tiene esa forma. O sea que a, en este caso, vale menos 3. Menos 3 es el valor que anula este divisor. Entonces, la regla de Ruffini consiste en escribir... Pasando al otro lado de la igualdad, cambia el signo, ahí significa. No, significa, si yo tengo x menos un número, ¿sí?, y estoy hablando de que es esta expresión, significa que está expresado x menos 3. Por eso se hace más. O sea que este es el valor de a. ¿Se entiende? Ajá. ¿Ah? Bien. Bueno. Entonces, volvamos para acá. ¿Cómo vamos a hacer la regla de Ruffini? Primero vamos a tener que escribir todos los coeficientes de este primer polinomio, que sería el polinomio dividendo, ¿sí?, pero completo. Ingeniera, consulta. Dime. Si ya lo tenemos expresado como x menos 3, Ay, no te escucho. No escucho porque tengo una conexión medio inestable. La misma pregunta que le había hecho yo de que si cambiaba el signo cuando pasa al otro lado de la igualdad. Ah, no. No, o sea, si Sí. tengo x menos 3, Ajá. x menos 3. Entonces A vale 3. Va a quedar como positivo. Queda como Exactamente. Exactamente, sí. Sí, queda como es. Si yo Bien. tengo, por ejemplo, A menos 5, significa que A vale 5. ¿Sí? Si yo tengo X más 8, significa que A vale menos 8. Porque siempre es menos un número. Y acá tengo que tener menos para que sea más, menos 8. X menos, por eso sería, ¿sí?, el valor de A es menos 8. ¿A eso se entiende o no? Sí. Bueno. Sí. Ahí está. Bueno, seguimos entonces. Tengo este polinomio, ¿sí? Vamos a completar, vamos a poner los coeficientes. El coeficiente del primer término que está elevado a la cuarta potencia es menos 5. Hay un término
de x cubo, no hay ningún término x cubo, entonces pongo el número 0. X cuadrado, si hay un término en x cuadrado y tiene su coeficiente 32. ¿Hay un término en x? Sí, menos 42. ¿Hay un término lineal? No. Perdón, independiente no hay, entonces pongo 0. Fíjense que estoy poniendo los coeficientes de este polinomio completo y en forma descendiente. Pongo el menos 5 para x a la cuarta, el 0 para x cubo porque no está, el 32 para x cuadrado, ¿sí? El menos 42 para x y el 0 para un término independiente que no aparece. Bueno, hasta ahí yo hice o coloqué cada uno de estos coeficientes de forma completa y ordenada de forma descendiente, ¿sí? Bueno, después vamos a hacer una rayita acá, ahí, y otra acá, y vamos a poner el número A aquí. Por eso es importante que lo sepan identificar. ¿Cuál es A? ¿Cuál es A en este caso? Menos 3. Menos 3, ¿sí? Menos 3 es A. Bien, entonces decimos que A vale menos 3. ¿Y cómo sería? Voy a bajar este primer número, ¿sí? Acá. Solamente bajo ese número acá. Después voy a multiplicar este número por este valor de A. Entonces, ¿cuánto sería? Menos 5 por menos 3 sería 15. Lo voy a colocar acá. Y sumo 0 más 15, que me da 15. Después multiplico el 15 por el valor de A, que sería en este caso, ¿cuánto sería 15 por menos 3? Menos 45. Menos 45. Ojo con los signos. Sumo menos 45 más 32 y me da 5 menos 2 es 3, 4 menos 1 es 1 y con el signo menos, se lleva el signo del mayor. ¿Sí? Me quedaría menos 13. Menos 13 por A sería 39. 3 por 3, 9. 3 por 1, 3 con el signo positivo. Entonces lo coloco acá el 39. Sumo menos 42 más 39 es menos 3. ¿Sí? Menos 42 más 39 es menos 3. Menos 3 por menos 3 por menos 3 sería 9. Entonces lo coloco acá. ¿Sí? Y 0 más 9 es 9. Bien. ¿Qué es esto que estoy obteniendo? El resto es este número que estoy obteniendo acá. O sea, ¿qué es lo que significa? Profesora, disculpe, ¿lo puedo volver a explicar? Porque no estoy entendiendo porque se me desconectó el internet. Sí, sí, vuelvo a explicar. Vuelvo a explicar. Lo que yo tengo que hacer... Ingeniera, sí. Perdón, antes que siga, y le pido un minutito. Usted puso arriba el número 0 como término independiente del polinomio, ¿verdad? Sí, sí. Arriba del 9, arriba del 9. En la división anterior, cuando puso el término independiente, puso un 1, no un 0. En el gráfico anterior, para completar el término independiente, puso un 1, no un 0. ¿Por qué acá pone un 0 y no un 1 como término independiente? Ya lo veo, espérame que se me cerró el López. Espera, ya te lo veo. Volvamos para atrás. Ya se me abre. Espérame un cachito. Ahí. Creo que depende cómo se dan los polinomios. ¿Puede ser, profesor? Para, ya te lo veo. ¿Qué es lo que me está queriendo preguntar? A ver. Acá, bueno, esta está acá, hemos hecho un ejemplo. Ahí, ¿ve? Usted puso un 1 en el término independiente en el dividendo. En el dividendo... No, no es un término independiente, ya estaba el término ese. Te explico. En Lo que perdón. Es ordenarlo. Por ejemplo, 3x a la quinta, ¿sí? Más, no aparece x a la cuarta, entonces 0 de coeficiente, más 0x cubo, ¿sí? Más, este es x cuadrado, tiene un término con x cuadrado, entonces menos 2x cuadrado, ¿sí? Más un término en x no aparece, y más este que es el término independiente, este estaba.
Perdón, tiene razón. Sí, No, ahora sí. está. Ahora Ese bien. estaba. Perdóneme. No, está bien. Bueno, vuelvo a explicar. Apáguenme el micrófono, así puedo explicar, porfis. Les decía, ¿qué voy a poner acá arriba? Voy a poner todos los coeficientes del polinomio P, que es el polinomio dividendo, ¿sí? Voy a poner en forma ordenada, completa, o sea, forma completa y descendiente. El primer coeficiente de x cuarta es menos 5. Lo pongo acá. Pero el resto es un exponente. Claro, por el mayor exponente. Perdón, está explicando. Ya está. No aparece x, nada con x cubo, entonces pongo 0. No aparece x cuadrado. Con x cuadrado es el que tiene coeficiente 32. Después tiene x elevado a la primera potencia, tiene coeficiente menos 42 y no aparece término independiente, entonces su coeficiente es 0. ¿Estamos ahí? Bueno, acá, en esta parte, voy a poner el valor de A. A ver, si es que se quieren acordar de forma mnemotécnica, siempre es el opuesto del numerito que aparece acá, ¿sí? Pero ¿qué es en realidad si yo tengo de la forma x menos a? Ese número, ¿sí? Siempre, para este caso, va a ser ¿qué? Si aparece un más, significa que el valor de a es menos 3. Pero vuelvo a repetir, si se lo quieren acordar de forma mnemotécnica, es el valor de este numerito cambiado de signo acá. Bueno. Ahora, ¿cómo se hace la regla de Ruffin? Lo que tengo que hacer es, el primer numerito que aparece lo bajo, sin hacer ninguna operación, lo bajo. Y multiplico. Menos 5 por menos 3 es menos 5, menos 15, perdón. 15 positivo, discúlpenme que acá estoy. Vuelvo a multiplicar. Menos 5 por menos 3 es 15 y lo coloco acá. Sumo lo que aparece, el 0 más el 15 es 15. ¿Sí? Después multiplico el 15 por el menos 3 es menos 45. Sumo los dos números. Lo que me da como resultado es menos 3. Después multiplico el menos 13 por el menos 3, me da el 39. Sumo los dos números y me da menos 3. ¿Sí? Menos 3 por menos 3 es 9. Sumo los dos números que aparecen de forma vertical y es 9. Lo que me aparece acá entonces, este último numerito, es el resto de la división de este polinomio P en este otro polinomio que es de la forma x menos un número. ¿Sí? Bueno, de esa forma, ¿sí? Hemos obtenido entonces solamente los coeficientes del resultado o los coeficientes del cociente. ¿Cómo lo voy a escribir a esto? Esto es importante que sepan hacer. El cociente obtenido o el polinomio cociente o el resultado de la división, como quieran decirlo, va a estar escrito de la siguiente forma. El primer término va a tener, ¿sí?, una x elevado a una potencia menor que este, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería el resultado? Menos 5x elevado al cubo. Si este es elevado a la cuarta, el cociente más alto, o el exponente más alto, o el grado de este polinomio que resulta del cociente, ¿sí?, va a ser de un grado menor. Más 15x al cuadrado, menos 13x, menos 3. X. Menos 3. Este es el polinomio cociente. Este es el polinomio que resulta del cociente. ¿Sí? Siempre va a ser de un grado menor que el grado del polinomio P. ¿Sí? Siempre va a ser un grado menor. Y el resto, R de X, es igual, ¿sí?, al número 9, que es un polinomio de grado 0. ¿Sí? Un número independiente, un número independiente de una variable, significa que el grado de ese monomio es 0. Bueno, este es la famosa regla de Ruffini. ¿Sí? Ya vamos a hacer un par de ejercicios para que lo practiquen. Esto quería que aclaremos esto y después hacemos el ejercicio. Dice, ¿qué es el cero o raíz de un polinomio? Significa un valor, ¿sí?, de x que haga 0 todo el resultado. ¿Qué es lo que dice la punta de la teoría? Si A es un número real, ¿sí?, A es un 0 o raíz de un polinomio P de X, sí y solo si, al sustituir el valor de X por A, por el valor de A, me va a dar el resultado
del resto 0, ¿sí? Entonces, no, perdón, no me va a dar el resto 0, me va a dar el resultado de ese polinomio en el valor de A igual a 0. O sea, ese es el valor numérico. Dado P de X, o sea, cuando el valor numérico, que nosotros ya lo vimos en algún momento, es igual a 0, significa que ese número A representa un 0 o una raíz del polinomio, ¿sí? Si yo tengo el polinomio P de X con X cubo menos 2X más 1, me dice que verifica que el valor de A igual a 1 es un 0 del polinomio. ¿Qué significa? Que en el valor de X voy a sustituir por el número 1. Entonces, 1 al cubo menos 2 por 1 más 1. Fíjense que esto es 1, esto es menos 2, y esto es 1, y esto da como resultado 0. Eso se llama 0 o raíz de un polinomio. Es el valor en donde el polinomio, el valor de X, en donde el polinomio se hace 0. En este caso, ¿cuál es el 0? A es igual a 1, es el 0. Es el valor de X en donde el polinomio se hace 0, ¿sí? Eso es lo que significa el 0 o raíz de un polinomio. Y vamos a ver esto vamos a leerlo acá, que es importante, que es el teorema del resto. Dice, si A es un número real, el resto de la división de un polinomio P en un binomio de la forma X menos A, ¿sí? El resto es P de A. En otras palabras, ¿sí? ¿Qué sería? Al dividir el polinomio P de X en un binomio de la forma X menos A, binomio se llama porque tiene dos términos, el resto, entonces, el resto de esa división, ¿sí? Va a ser igual, el resto de esa división, vamos acá, el resto, R, va a ser igual al polinomio, ¿sí? Al valor del polinomio en ese número A. Eso es el teorema del resto. Ya vamos a ver con un ejercicio qué es lo que significa, ¿no? Y después esto lo voy a leer para que tengan en cuenta, ¿sí? Que si yo divido un polinomio P en otro Q que tiene la forma X menos A, el resto es 0, ¿sí? O sea que obtengo un polinomio nulo. Se dice que el polinomio P se obtiene del producto del polinomio cociente por este de la forma X menos A, ¿sí? Este polinomio es el divisor del polinomio P de X, o sea que yo tengo P de X dividido en un polinomio que es Q de X, que tiene la forma de ese polinomio X menos A. X menos A, ¿sí? El cociente, ¿sí? Sería C de X. Entonces, si yo multiplico, fíjense, C de X por este polinomio, me va a dar como resultado P de X, ¿sí? Y en este caso se dice, y el resto va a ser 0, ¿sí? Se dice que este polinomio es el divisor de este, y de que este polinomio es divisible en el polinomio X menos A, ¿sí? Y que A es un 0, y que A, es este número, es un 0 de este polinomio P de X. ¿Por qué? Porque el polinomio P en A es igual a 0. Por eso se dice que A es un 0. A es un 0 del polinomio, ¿sí? Bueno, vamos a ver algunos ejercicios porque esto es como que... Profe, disculpe. Sí, decime. ¿Podría repetir lo que del teorema del resto? No entendí muy bien. Sí, se presta a la confusión. Me dice que Profesora, si yo... ¿sería como una ecuación? No, escuche. Me dice que si yo divido un polinomio en otro polinomio que tiene la forma de X menos A, entonces el resto de ese polinomio va a ser P de A, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. Acá. Disculpe, profe, es lo mismo que veníamos viendo, nada más que digamos, estamos buscando los ceros de P de X. Digamos, las raíces que hacen 0 de P de X. ¿Puede ser? No, el teorema del resto es otra cosa. Lo único que yo tengo que hacer, si yo tengo, a ver si es un ejercicio, si yo tengo, ¿sí? A ver si hay un ejercicio, creo que es el 20.
Profesora, ¿puede ser que el teorema del resto se lo utilice cuando el polinomio del Ruffini, el resto de cero, para corroborar o no? No. El teorema del resto lo único que me dice es que si yo tengo un polinomio cualquiera y lo divido en otro polinomio de la forma x menos a, ¿sí? Esa forma, el resto que yo voy a tener, el resto va a ser P de A. Vamos a ver un ejemplo. A ver. ¿Este sería el caso del problema que usted nos está por dar ahora que hay que presentar esta mañana? Sí, exactamente. Parecido. A ver, no hay ningún ejemplo acá puesto en la teoría. No. No hay ningún ejemplo. A ver, ya les busco un ejemplo para que se entienda qué es el teorema del resto. 2 minutos, les busco un ejemplito sencillo para que... Profe, no se escucha muy bien, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo no te No escuchas? se escucha muy bien. ¿Ahí se escucha? ¿Ahora? ¿Se escucha? Sí, ahí sí. Sí, profesora. Sí. 2 minutos, ya busco un ejemplo para que no está acá un ejemplo, pero ya vamos a ver. ¿Sí? A ver. Ya les doy un ejemplito. Bueno, a ver. Vamos a dividir el polinomio x cuarta menos 7x cubo más 8x cuadrado menos 2. ¿Sí? Este es un polinomio que se llama P de X. Y lo vamos a dividir en este otro polinomio que se llama Q de X y que tiene estos elementos. ¿Sí? ¿Qué es lo que me dice esto? Que si yo divido, ¿sí?, este polinomio P de X en Q de X, el resto de ese polinomio va a ser igual al polinomio en A. En este caso, A vale 1. ¿Sí? Van a ver. ¿Qué es lo que pasa? Eso es todo lo que dice. Lo único que hay que hacer es calcular cuánto vale P de 1, que es el valor de A. Y voy acá igual. Voy a calcular 1 a la cuarta menos 7 por 1 al cubo más 8 por 1 al cuadrado menos 2. ¿Cuánto sería? 1 menos 7 es menos 6. ¿Sí? Menos 7 más 8 es 1. 1 menos 2 es menos 1. Y ese es el resto. Este es el resto de dividir este polinomio en este otro. Eso es todo lo que dice. ¿Se entiende o no? Entonces, 1 no es un cero del polinomio. A ver, pará. Acá yo me equivoqué en algo. Sería 1 a la cuarta es 1. ¿Sí? Esto sería menos 7, 6 más 8 menos 2. Esto es 8. ¿Sí? Sería 2 menos 2. Es 0, perdón. Acá. Yo sumé mal. Es 0. ¿Qué significa que es 0? Que el resto... ¿Qué significa que... ¿Qué es una raíz? ¿No? No. Cero del polinomio. Significa que el polinomio P es divisible en este otro, x menos 1. ¿Sí? Y que x menos 1 es divisor del polinomio P, de acuerdo a lo que venimos viendo, ¿o no? Sí. Y bueno, eso es el teorema del resto. Cuando yo tengo, ¿sí?, un polinomio de la forma esta, cualquier polinomio, dividido en otro polinomio de la forma x menos a, ¿sí?, el teorema del resto consiste en sustituir en el polinomio original por el valor a, ¿sí? Lo que obtengo en P de A, o en P de 1 en este caso particular, es el resto. Puede ser 0 o no puede ser 0. ¿Para qué me va a servir el teorema del resto? Para saber, ¿sí?, si un polinomio es divisible en uno de la forma x menos a.
Si me da exacto, si no me da un número 0, por ejemplo, ¿qué significa? Que este polinomio no es divisible en este otro, o que este otro no es divisor de este otro polinomio de P de... O sea, acá estoy señalando, pero ya me he dado cuenta que en las grabaciones no se ve. Acá voy a poner el puntero. ¿Para qué sirve el teorema del resto? Vuelvo a preguntar. Para saber, ¿sí?, si un polinomio de la forma x menos a es divisor de otro polinomio. Si el resto me da 0, sí es divisor. Si el resto no me da 0, significa que no es divisor, ¿sí? Por ejemplo, voy a tomar este ejemplo, pero vamos a hacer con otro número. Vamos a ver. Profe, de casualidad, esta es la tarea que tenemos que presentar. No sé, no Bueno, la he más leído, allá. pero ya la voy a ver. Ven, Bueno, vamos a ver si este polinomio es divisible en este otro, ¿sí? ¿Cuánto vale A, entonces? 2, ¿sí? Bueno, entonces vamos a calcular P de 2, ¿sí? ¿Cuánto vale el polinomio para el valor de x igual a 2? Si me da 0, puedo afirmar que este polinomio P es divisible en el polinomio Q, ¿sí? Bueno, entonces sustituimos. X ahora vale 2 a la cuarta, perdón, 2 a la cuarta, 2 a la cuarta menos 7 por 2 al cubo más 8 por 2 al cuadrado menos 2. ¿Cuánto me da todo esto? 8, 16. Menos 10 me da en la calculadora. Menos No sé 10. si está bien. A ver. No sé si está bien. Yo creo. Sería, a ver. Menos 7 por 8. Me da, me da 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Menos 10. Esto es menos 56. ¿Sí? Esto es 32. Es 8 por 4, 32. Y esto es menos 2. Sí, está bien, menos 10, profesora. O sea, ¿qué es lo que significa? Esto es distinto de 0. Entonces decimos que este polinomio, ¿sí?, que este polinomio no es divisible en este otro. Para eso sirve el teorema del resto, ¿sí? Para saber Profe, si... pero es que sí. Al teorema del resto sí se lo puede resolver, digamos, como Ruffin, ¿o no? También, ¿sí? También es otra forma que ya lo vamos a ver. Vamos a ver que algunas aplicaciones vamos a ver. Veamos esto que es el teorema fundamental del álgebra, que es importante. Sí, dice, un polinomio de grado n, con n mayor o igual a 1, tiene exactamente n raíces. ¿Qué era una raíz? Habíamos visto acá recién. ¿Qué era una raíz? Sí, la que lo hace 0 al polinomio, ¿verdad? Exactamente. ¿Valores? Es un De valor de A que hace 0 el polinomio. En este caso habíamos visto que para este polinomio el valor de A igual a 1 hacía 0 el polinomio, entonces podemos afirmar que que A es una raíz de este polinomio. En este caso, A es una raíz de este polinomio porque lo hace 0 a este polinomio, que es lo que vimos. Para eso también sirve el teorema del resto. Mira, vamos viendo aplicaciones. En este caso decimos que A igual a 2 no representa una raíz porque no lo hace 0 al polinomio, ¿sí? Bueno, volvamos acá. Me dice que un polinomio de grado n admite n raíces. O sea que si yo tengo, por ejemplo, este polinomio de grado 4, ¿cuántas raíces va a admitir este polinomio? 4. 4 raíces. 4. ¿Sí? 4 raíces. Bien. Volvamos entonces a lo que dice el teorema fundamental del álgebra. Si un polinomio de grado n, quería poner esto. Si un polinomio de grado n, ¿sí?, admite n raíces, tengo un polinomio de grado n, admite n raíces, considerando las reales y las complejas, ¿sí? ¿Qué es un número real y qué es un número complejo? Por ejemplo, que no está en el ingreso, un número complejo es la raíz con un índice par y un número negativo de radicando. Este es un número complejo.
Entonces, un polinomio de grado n admite, ¿sí?, n raíces reales y complejas. Puede ser que no haya ninguna raíz real, puede ser que no tenga ninguna raíz compleja, puede ser que tenga solamente raíces complejas o solamente raíces reales, ¿sí? Pero todos los polinomios que tienen un grado n admite n raíces. Un polinomio de grado n admite a lo sumo n raíces reales. ¿Qué significa a lo sumo n? ¿Qué significa esta afirmación? Un polinomio de grado n admite a lo sumo n raíces reales, que como máximo, ¿sí?, un polinomio de grado n puede admitir como máximo n raíces reales, ¿sí? Puede ser 0, puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, puede ser hasta el número que corresponda al grado de ese polinomio. Bien, dice, en los polinomios con coeficientes reales, las raíces complejas tienen siempre, ¿sí?, vienen siempre de a pares. Ya vamos a ver ejemplos de esto. Entonces, un polinomio de grado impar siempre tiene por lo menos un 0 real. Ya vamos a ver con los ejercicios de ejemplo. Esto lo iba a dar, pero lo vamos a ver mañana completo, pero porque me interesa hacer ejercicios con la división, con Ruffini, con los restos, etc. En este caso, el ejercicio número 12 me dice que efectúe las operaciones, esta que es el apartado G, y que ponga, ¿sí?, cuál es el polinomio cociente y cuál es el resto de esa división. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Ya habíamos visto algunos ejemplos. Tenemos que poner acá, ¿sí?, ponemos el primer polinomio, que es el dividendo completo y en orden decreciente, ¿sí? O sea que tenemos, fíjense, 5x cubo. ¿No aparecen en términos cuadráticos? Sí. Más 3x cuadrado. Menos x, o sea que está completo y ordenado. Bien. Y el divisor es este otro polinomio, ¿sí?, que tiene, son 3 términos, está completo y ordenado, y tengo x cuadrado menos x más 1. Entonces, ¿se animan a hacerlo? En 2 minutos ustedes y lo vemos al resultado. Bueno. Sí. Bueno. Dos minutitos les doy y lo hacemos. Profe, una duda. Dime. ¿La clase de consulta cuándo sería? Hay todos los días y está publicado en el aula cuáles son los días y los enlaces. Perfecto. Gracias. No, por nada. Cuando lo terminen me ¿Profe? dicen. Sí. El cociente puede ser 5x, Ajá. 8, y el resto 2x menos 7. Ya lo vemos, pero no lo hice. Ah, yo pensaba que... No, se corta, no sabía que había que hacerlo y mandaron, no sé. No. Yo les había propuesto que lo hagan ustedes, ¿sí? A ver. Ah, no sé, se cortaba, no sabía si lo que... No. Ya lo hacemos. Acá. Profe, lo hacemos como, disculpe, lo Sí. hacemos como nos enseñó primero, ¿verdad? Sí. Ajá. Tenemos este primer término, atiendan los que no saben hacer, dividido en esto, ¿sí? Entonces tengo que buscar una expresión
tal que multiplicada por este primer término me dé este resultado, ¿sí? Bueno, a ver, ¿qué número sería? 5x. 5x ajá. multiplicado por x cuadrado me da 5x cubo. Entonces, 5x. acá lo tengo que poner con el signo cambiar. ¿Bien? Bien. Ujú. Ahora multiplico este por este. Ya multipliqué 5x por x cuadrado, lo puse acá. Multiplico 5x por menos x, me daría menos 5x cuadrado. Entonces lo voy a colocar abajo del término correspondiente o el término semejante. Cambiado de signo. Más 5x cuadrado. ¿Sí? Después, este resultado multiplicado por 1 me quedaría 5x. Lo cambio de signo y lo coloco abajo del término correspondiente o semejante. Menos 5x. Sumo. Este se va con este. Este se va con este. Y me quedaría entonces 3x cuadrado más 5x cuadrado, 8x cuadrado. Menos 6x más 1. ¿Sí? Vamos a hacer el mismo procedimiento con este primer término contra este. ¿Sí? ¿Qué expresión multiplicada por x cuadrado me da 8x cuadrado? 8 positivo. 8. 8. Más 8. Más 8. 8 por x cuadrado me da más 8 cuadrado. 8x cuadrado, o sea que lo pongo acá cambiado de signo. 8 por menos x me da menos 8x. Lo coloco acá cambiado de signo. Queda positivo. Y después 8 por 1 es 8, lo coloco acá cambiado de signo. ¿Sí? Exacto. Bueno, ahora sumo. Este 8x cuadrado, ¿sí? Menos 8x cuadrado se cancela. Y después tengo 6x más 8x me queda 2x. Y después menos me 7. quedaría menos 7. Ya no puedo seguir dividiendo porque el grado de esta expresión es menor al grado del divisor. O sea que este sería el cociente, perdón, el resto de esta división. Y este sería el cociente de la división. Lo tengo que escribir. Digo que el cociente de dividir el polinomio este, p, y este otro, es igual a 5x más 8, ¿sí? Que es lo que me pide determine los polinomios cocientes y el resto. ¿Sí? Y el resto va a ser un polinomio de grado menor a este polinomio. ¿Sí? Es lo que me dice la punta de la teoría. O sea que el resto es un polinomio de grado 1. ¿Sí? Y ese es lo que me pide en el ejercicio número 12. Que ustedes efectúen. Profesora, y en la división, como he visto primero, donde había que multiplicar el divisor por el cociente. Sí, es lo mismo. Si yo, escuchen, si yo agarro, voy a poner así, divido, perdón, multiplico. Acá lo voy a cortar. Si yo multiplico este polinomio, ¿sí? Cuido. Ahí está. Si yo multiplico este polinomio, este que está acá, x cuadrado menos x más 1, si yo lo multiplico por el cociente, que es este, y le sumo el resto, que es esto, yo lo estoy cortando y pegando, el resto que es esto, ¿qué es lo que me da como resultado? ¿Qué me da El dividendo. El dividendo, exactamente. Voy a coger así. Me da como resultado el dividendo, que es esto que está acá, este polinomio. El polinomio que le llaman P de X, sería esto. O sea, fíjense que el dividendo, que es este polinomio P, le llamamos P de X, voy a poner con otro color. Este polinomio, que es el dividendo, que es este, ¿sí? Sería el polinomio P de X. Va a ser igual a este otro multiplicado por este, que sería Q de X. Este es
u de x multiplicado por este otro, que es el cociente, c de x, y sumado a este otro, que es el resto. Eso es lo que me preguntas siempre en toda división, ¿sí? De un número real o un polinomio va a ser igual, ¿sí? Al cociente por el divisor más el resto. Cuando el resto es 0, obviamente aparece que ese polinomio va a ser igual al producto entre el cociente y el divisor. ¿Estamos? ¿Está claro eso? Sí, profesora. Ahí está. Bueno. Seguimos entonces con los ejercicios. No, Perdón, Me pide que aplique la regla de Ruffini para los apartados B, E y G, que es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, ¿cómo hacemos con la regla de Ruffini? Vamos a colocar una línea así y otra línea así, ¿sí? La regla de Ruffini siempre se podía aplicar cuando tenía que dividir un polinomio, ¿sí?, por otro de la forma x menos un número, ¿sí? Para el caso del apartado B que vamos a hacer ahora, ¿cuál es el valor de A? Porque fíjense. Menos 1. Menos 1. Exactamente. Siempre tengo que identificar en el apartado B el valor de A es igual a menos 1. Es al opuesto que está acá, ¿sí? En este, ¿cuál sería el valor de A? En el apartado C. Más 1. 1 positivo. 1 positivo. En este, ¿cuál sería el apartado? En el apartado D. 3 positivo. 3. En el apartado E. 3 negativo. Exactamente. En el apartado F. 2 negativo. 2 negativo. Y el apartado G es 2. ¿Sí? 2 positivo. Bien, entonces eso tengo que tener siempre en claro cuál es el valor de A, porque es el valor que voy a colocar acá, ¿sí? Sería, vamos a poner en rojito, menos 1. Y acá, en la parte de arriba, voy a poner los coeficientes de este polinomio que está, ¿sí?, multiplicado, fíjense, cada uno completo y ordenado. Sería 1, x cubo, x quinta, perdón, tiene coeficiente 1. X cuarta tiene coeficiente 1. X cubo tiene coeficiente 1. X al cuadrado tiene coeficiente 1. X elevado a la primera potencia, coeficiente 1. Y el término independiente es 1. O sea que todos los coeficientes de este polinomio del ejercicio B, de este polinomio dividendo, tiene coeficiente 1. Bien, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a proseguir en este ejercicio? Tengo que bajar, acá voy a correr un poquitito, tengo que bajar el primer número que aparece en estos coeficientes. O sea que bajo esto, lo bajo acá, como el 1. Voy a multiplicar 1 por menos 1 es menos 1. Menos 1 Hay que hacer todo. es 0. 0 por Queda ahí menos nomás. 1 es 0. 1 más 0 es 1. 1 por menos 1 es menos 1. ¿Sí? Menos 1, más 1 menos 1 es 0. 0 por menos 1 es menos 1. Más 1, menos 1, perdón, acá es 0. Estamos medio amontonaditos. ¿Qué ha pasado acá? Espérenme que se me acá se me corre después. Lo que les quiere decir es que tienen que poner un poco separados estos coeficientes. Ahí está. Entonces, vuelvo, pongo el 1, multiplico. Menos 1 por 1 es menos 1. Sumo, 0. Multiplico, 0. Sumo, 1. Multiplico, menos 1. Sumo, 0. Multiplico, es 0. Sumo, es 1. Multiplico, 1 menos 1 es 0. ¿Qué significa esto? Que el cociente, el resto de dividir este polinomio en x menos 1, en x más 1, ¿cuánto es? 0. 0. 0. Y si tengo que escribir entonces el resultado o el cociente, ¿cómo sería el cociente de dividir? X a la quinta. X a la cuarta. Bien. X a la cuarta más X a la tercera al cubo. Bien. Más Sería. X al cuadrado. Es un 0, así que Miento. no tendría que ir. Claro.
Entonces, esto van Tiene a ser razón. los coeficientes del polinomio que resultan del, que resulta del cociente, o el polinomio cociente, que va a ser de un grado menor al polinomio dividendo. O sea que sería 1 por x a la cuarta, me queda x a la cuarta, más 0 por x, o sea, va descendiendo, ¿sí? 0 por x al cubo, no lo pongo, más 1 por x al cuadrado, Al más cuadrado. 0 por x, más 1. Más ¿sí? 1. Y ese sería entonces el resultado de dividir este polinomio que está acá, en este otro que es de la forma x menos a, que es x más 1. ¿Y cuál sería el resto de esta división? 0. Pero, 0. ¿Sí? ¿Eso qué significa? ¿Qué significa P de Sí, menos 1? divisible. Que es la raíz. ¿Cuánto Raíz. es P de menos 1? Igual a Un 0 del 100. polinomio. Y esa es lo que dice el teorema del resto. ¿Sí? Que P de A, ¿sí?, es igual a, cuando P de A es igual a 0, significa que A, ese valor de A, es el 0 del polinomio. El valor de A es el 0 del polinomio. En otras palabras, ¿sí?, el polinomio P de X es divisible, en este caso, este polinomio es divisible en el binomio X más 1. ¿Sí? O X más 1 es divisor de este polinomio P de X. ¿Sí? Y en otras palabras, decimos que este valor, el valor de A, es un 0 o una raíz de este polinomio. ¿Sí? Porque el resto va a ser 0. Para eso sirve, entonces, si me preguntan en este ejercicio, determine si el binomio X más 1 es divisor de este polinomio, entonces, ¿qué van a hacer? Van a aplicar el teorema del resto. El teorema del resto sería decir, bueno, si estoy hablando de este polinomio, x quinta, voy a copiar el mismo polinomio, ¿no? X cuarta, más x cubo, más x cuadrado, más x, más 1, y me preguntan si este polinomio es divisible en este otro, me dicen, averiguar si este polinomio es divisible en el polinomio x más 1. ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo sé que en este caso el valor de A es menos 1. Es el opuesto. Entonces voy a calcular, ¿sí? Este sería el teorema del resto. Voy a calcular el polinomio, en vez de en P de X, voy a calcular en P de A. Y A vale menos 1, o sea, voy a calcular P para el valor de X igual a menos 1. Entonces voy a ver, si me da 0, significa que este polinomio es divisor de este otro polinomio. ¿Sí? Entonces, vamos a calcular, van a ver que va a dar 0. Menos 1 a la quinta, más menos 1 a la cuarta, más, acá me equivoqué, yo puse a la quinta y al cubo, menos 1 al cubo, más menos 1 al cuadrado, más menos 1, más 1. Bueno, a ver, este me da el valor menos 1. Menos 1 porque está elevado a un exponente impar. Esto me va a dar positivo, ¿sí? Esto me va a dar negativo. Esto me va a dar positivo. Esto me da menos 1 y esto más 1. Entonces, este con este se cancela, este con este se cancela y este con este se cancela. O sea que el resultado, ¿sí?, del polinomio en menos 1 es 0. Significa que A igual a la menos 1, o significa que menos 1 es una raíz o un 0 de este polinomio, porque el resto me da 0. ¿Se entiende lo que es el teorema del resto? Sí. Bien. Vamos a hacer otro ejercicio. Me dice que aplique Ruffini para el apartado E. ¿Sí? Entonces, fíjense, a ver si ustedes se animan. Ahí está. Tengo este polinomio, lo voy a completar acá. Sería x cubo tiene coeficiente 1, x cuadrado no aparece, x a la primera potencia no aparece, y el término independiente es 27. ¿Sí? Lo voy a dividir por Ruffini en el número 3, que es el valor de A. Entonces, háganlo a ver, díganme cómo les da.
No, es menos 3. No es menos 3. 3. Siempre le dije cambio de signo. O sea, la expresión que aparece acá, cambio de signo. Ah, pero El entonces resto da el D, cero, profe. ¿Cómo? Esto está en la son D. igual, el D y el E son iguales. Ah, disculpe. El E, profe. Ah, El no son E iguales. queda menos 3. No son iguales, esa es la diferencia. Ajá. ¿Ah? ¿Cuál estamos haciendo? El E, ¿verdad? Pero en el E, perdón. el X Yo he Sí, mirado acá. En el E queda menos 3, el 3, digamos, y el resto queda en 0. ¿Sí? Yo lo acabo de resolver. es que en el Ahí. E el 27 es positivo. Es que yo, Claro. claro, escuchen, yo marqué pero copié esto y tomé esto. Así que es, Así A es. vale menos 3, tengo 1 es el coeficiente de x cubo, x cuadrado no aparece, x a la primera potencia no aparece, y menos 25. Ahí está. Ese es. Entonces hacemos el D, profe. El E. No, el E. El E. Así como está ahí en ¿Cómo rojo. está ahí? Pucha. ¿Y por qué puso menos 27? No, profe? está bien. No, Claro, no. 27 queda positivo. Claro, es este. No, 27. Yo estoy mezclando acá. Es este. Es que Ajá, dio la casualidad que sí. son iguales, muy parecidos, no son iguales, muy parecidos los números. Sería 1, 0, 0 Sí. y 27. Ahí está. Bueno, Entonces uno cuando mira, tenemos, ahí está. Ahora sí. bajamos el 1. 1 más por menos, 3 por 1, 3, menos 3, El otro queda menos 3. menos por menos, después 3, 9, sí, menos 3. Bueno, a ver, el albañil o la albañila, no sé Creo. quién está ahí golpeando. A ver, bajo el 1, lo multiplico. El 1 por el menos 3 es menos 3. Sumo, me queda menos 3. Menos 3 por menos 3 es 9. Sumo. Así es. 9. 9 por menos 3 es menos 27. Menos 27. Entonces, el resto es 0. 27 menos 27 es 0. Entonces me queda un polinomio cociente, ¿sí?, de un grado menor al polinomio original, al dividendo, ¿sí? Entonces este va a ser, si el grado de x cubo más X cuadrado me queda menos 3x. Menos 3x más 9. Y ese es el cociente y el resto es igual a 0. O sea que estoy diciendo de que el valor, ¿sí?, x igual a menos 3, ¿qué es? Una raíz raíz. del polinomio. Exactamente. Es una raíz porque p de menos 3 es igual a 0. Si yo sustituyo el menos 3 acá, menos 3, ¿sí?, al cubo es menos 27 más 27 es igual a 0. Entonces estoy diciendo que x igual a menos 3 es una raíz, ¿sí?, o un 0 de este polinomio. Raíz o 0 del polinomio x cubo más 27. Bien, vamos a hacer el tercero. X a la cuarta menos 16 dividido en x menos 2. ¿Cuál sería entonces, ¿sí?, el valor de A? ¿El F, profe, dice? El G de gato. 2. Es 2. 2 positivo. 2 positivo. Entonces, los coeficientes de este polinomio del dividendo sería x a la cuarta es 1, x al cubo no aparece, x al cuadrado no aparece, x a la primera potencia no aparece, y menos 16. ¿Estamos ahí? Ahí está. Bien, bajo el primer número y multiplico. 2 por 1 es 2. Sumo. 2 más 0, 0 más 2 es 2. Multiplico. Sumo. Multiplico. Sumo. Y pongo el resultado. Queda de 0. Exactamente. Entonces, ¿sí?, el cociente de esta división, ¿sí?, Es x al cubo
X al cubo. más 2x cuadrado cuadrado más más 4x más 8. más 8, ¿sí? Y el resto es 0. ¿Eso qué significa? Que yo puedo factoriar, ¿sí?, este polinomio que es dividendo, que está acá, puedo expresarlo como el producto entre el polinomio el polinomio cociente, multiplicado por el polinomio divisor. Sería x menos 2, que es el polinomio divisor, ¿sí?, multiplicado por este otro, x cubo más 2x al cuadrado más 4x más 8. ¿Es así? Cuando hablo de factores, yo puedo expresar este polinomio que está acá como el producto de estos dos polinomios. Y más el resto que es 0, ¿sí? Era lo que habíamos visto antes, cuando decíamos que el cociente se podía expresar, que voy a volver acá estaba, ¿sí?, Profe, como ¿y a el eso se producto. lo puede hacer con el teorema del resto, o no? Exactamente, cuando yo tengo Para sacar, digamos, también el 0. Exactamente, cuando yo tengo Yo me acuerdo que me polinomio. enseñaban que antes de hacerlo al de Ruffini lo hacían con el teorema del resto, creo, o Bueno, en viceversa, eso, una cosa así. sí, lo Cuando nos hacían pedían que cuando, sea exacto, digamos, el resto. exactamente, cuando me Al pedían o me revés. preguntaban si es divisible un polinomio en otro, o si un binomio es divisor en un polinomio, aplicaba el teorema del resto, ¿sí? El teorema del resto consistía en, a este polinomio, ¿sí?, encontrar el valor de ese polinomio para x igual a el valor de a, en este caso 2. Y me da 0, ¿o no? 2 a la cuarta, que es 16, menos 16 es igual a 0. Eso es lo que me está mostrando el teorema de la regla de Ruffini, que el resto es 0, ¿sí? O sea que el valor x igual a 2, ¿sí?, es una raíz o un 0 de este polinomio. Eso, para decir lo mismo en diferentes formas, es exactamente lo mismo. Es decir, que un 0, ¿sí?, Con el teorema del resto se lo puede corroborar más rápido, digamos, que con el de Ruffini. lo que Porque, dice el con el de compañero, Ruffini, ¿sí? por ahí tenés más margen de error que el del teorema del resto. Sí. No, como acá me pedía hacer el cociente, dice, halle el cociente y el resto, a veces, aplicando la regla de Ruffini. El cociente y el resto, falta la palabra, ¿sí? Me pedía la consignancia. Bien, vamos a ver esto, qué es lo que me está pidiendo. El apartado 15 me dice que demuestre, ¿sí?, que este polinomio Q es un factor de P de X y que lo factorice, ¿sí? Cuando hablo de esto que hicimos recién, voy a borrar acá, yo dije que este polinomio, X cuarta menos 16, lo expresé, ¿sí?, este polinomio lo expresé como el producto del divisor por el cociente. Entonces, ahí son dos factores. Esto es lo que me está diciendo acá. Tengo que demostrar, ¿sí?, vamos a hacer el apartado B, que este polinomio, ¿sí?, se lo puede expresar, ¿sí?, con este otro como uno de sus factores. O dicho, demuestre que este polinomio Q de X, ¿sí?, es un factor de este polinomio, ¿sí? O sea que sería el polinomio P de X es igual a X más 5 por el polinomio cociente. Eso es lo que me está diciendo. Es lo mismo que hicimos recién. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué aplicamos acá? Ruffini. Ruffini, sin chistar. Entonces escribimos los coeficientes completos en orden descendiente y el valor, ¿sí?, de A, que en este caso vale ¿cuánto? Menos 5. Menos 5. Menos 5. Perfecto. Entonces pongo el coeficiente del término este es 1, x cubo, x, el término con x al cuadrado es 2, el coeficiente, perdón, del término cuadrático es 2, el coeficiente del término lineal es menos 13 y el término independiente es 10, ¿sí? En este caso bajo el 1 y tengo 1 por menos 5 en menos 5, sumo, me quedaría menos 3. Menos 3 por 5, 5 por 3, 15,
sumo y me quedaría 2, ¿sí? 2 por menos 5 es menos 10. Entonces estoy diciendo de que este es el polinomio cociente. ¿Cómo sería el polinomio cociente? Sería x Al cuadrado. porque es de un grado menos que este, ¿sí? X cuadrado menos 3x más 2, ¿sí? Y es lo que me está pidiendo el ejercicio, que demuestre que este polinomio, x más 2, es un factor, ¿sí? Para poder expresar el polinomio p de x. Y el cociente sería x cuadrado menos 3x más 2. ¿Sí? Bueno, yo para factorizarlo todavía no tengo completo algunos conceptos. A ver si es posible que este polinomio, este que está acá, en el cociente, sea posible expresarlo como factores también. ¿Sí? Hay una forma que es lo que no hemos visto, que está acá. No sé si les he dado. Acá. Esto. El teorema de Gauss. Ya mañana lo vamos a ver más completo, qué es lo que significa el teorema de Gauss, ¿sí? Que en realidad es una forma de buscar raíces o ceros de un polinomio y expresarlo como de forma factoriada, como productos de diferentes factores, ¿sí? Que están sujetos a la raíz. Eso lo vamos a ver mañana. Bueno, me quedo solamente hacer este ejercicio que lo voy a dejar planteadito para que lo hagan ustedes. Dice, determine los números opuestos, ¿sí? Cuando hablo de números opuestos estoy diciendo que h es igual a menos k, ¿sí? Uno es opuesto del otro. O decir k es igual a menos h es exactamente lo mismo. Dice, para que este polinomio sea divisible en este otro, ¿sí? Para que este polinomio sea divisible en este otro, significa que el resto tiene que ser igual a 0. Y para saber eso, tenía que aplicar, había dos formas en realidad, para resolver, una de Ruffini y otra el teorema del resto. Vamos a hacer el teorema del resto. O sea que vamos a calcular el polinomio para el valor de a, que en este caso a vale menos 2. ¿Sí? Entonces, esto me da 0. Esto de acá ya van a ver. Bueno, vamos a calcular, sería menos 2 al cubo menos 2 al cuadrado más h por x que vale menos 2 menos k. ¿Sí? ¿Y esto cuánto sería? Menos 2 al cubo menos 8 menos, esto sería 4 más, perdón, menos 2h, ¿sí? Y menos k. Y ahora, y esto tiene que ser igual a 0, ¿o no? Porque me dice para qué valores de h y k este polinomio es divisible en este otro. Para que sea divisible tiene que ser igual a 0 el valor es. Y ahora, esto, fíjense que es una ecuación en términos, esto es una ecuación en términos de dos incógnitas, h y k. ¿Cuánto sería? Menos 8, menos 4 es menos 12. Menos 2. ¿Sí? Esto es igual a 0. Y después, menos 2h menos k. Pero acá me está diciendo que h es el opuesto de k. ¿Sí? Dice que h es igual a menos k. ¿Puedo sustituir el valor de h acá? Sí. Ajá. Podemos poner Sustituyo acá, lo voy a poner h. acá. El valor Menos de h. es Menos menos h k. sería, menos k sería h. ¿Sí? Y esta sería menos k. Sería menos 12 menos 2 por menos k menos k. ¿Sí? ¿Y esto cuánto sería? Fíjense que es una ecuación de en función de una única incógnita que es k. Me quedaría menos 12 quedaría más 2k menos k igual a 0. ¿Sí? Ponerlo adelante o ponerlo atrás es lo mismo. ¿Sí? ¿Cuánto sería 2 menos 2k menos k? Un k. Un k. ¿Y este? Menos 12. Pasa al primer Menos miembro. 2. Pasaría 2. Bueno, o sea que estamos hablando que h, ¿cuánto vale h? H. 12. ¿Vale 12? 12 porque es el opuesto. Sí.
Porque me Menos, dice, menos si 12. yo leo la menos consigna- 12. Menos 12 valdría. Perdón, menos 12. Menos 12. H vale menos 12 y K vale 12. Porque me dice la consigna. Vuelvo a leer. Determine los valores, dice, los números opuestos H y K para que este polinomio P de X sea divisible en el polinomio Q de X, que es X2. ¿Sí? Y eso es el ejercicio. O sea que H es 12, H es menos 12 y K es 12. Eso es todo. Bueno, fíjense que hemos aplicado acá el teorema del resto para saber si en el teorema del resto el valor del polinomio, ¿sí?, con el valor de A, o sea, P de A es igual a 0, significa que el polinomio P es divisible en el polinomio Q. Y bueno, volviendo a esto, vamos a ver esto, lo dejo planteado y ya termina la clase para que ustedes piensen, ¿sí?, en este ejercicio. Ah, no, sí estaba copiado. Vuelvo a copiar. Profe, disculpa. La tarea, sí. Por ejemplo, ¿cómo decía el último que estaba haciendo resaltar esto? Cuando es igual a 0, es de menos 2 igual a 0, significa... Ajá, eso sí, ya ahora sé que me preguntas. Si P de un número, y ese número es el valor de A de este binomio, ¿sí?, si P de un número y ese número A es el A de este binomio, me da 0, significa que este polinomio es divisible en este otro. O decir lo mismo, Claro. este polinomio es el divisor de este polinomio. ¿Sí? Cuando bueno, a ver, ¿qué es lo que dice? Lo dejo planteadito para que lo piensen. ¿Qué es lo que me dice en relación a la tarea? ¿Qué es lo que me dice? ¿Para qué valores de K, ¿sí?, este polinomio es divisible en este otro? Bueno, ¿es parecido o no al ejercicio? Sí. Es parecido. Muy parecido. Hay que reemplazar en K. ¿Sí? ¿Para qué valores? ¿Sí? Lo único que hay que hacer es decir el polinomio P de K y esto igualarlo a 0. ¿O cómo hay que hacerlo? ¿Para qué valor? Perdón, es de 5, de menos 5. Este es lo mismo que vamos a... Exactamente. En K reemplaza por menos 5. No, no, sí, eso. Entonces, el polinomio P En de X reemplaza por menos 5. Exactamente. Acá vale menos 5 al cubo más K por X que vale menos 5 más 3 por X. ¿Sí? Bueno, lo van a hacer ustedes y lo van a presentar, no se olviden, hasta mañana, no sé hasta qué hora, ya les voy a mandar un mensajito, les voy a decir. ¿Sí? Nos vemos, los dejo. Chao, profesora. Nos vemos. Chao, profe. No se olviden de subir el videito. No escucho. No se olviden de subir el videito. No se olvide de subir el videito. No, ya corto y... eso voy a cortar acá. Profe.